¿Por qué mataron a Hulk en Avengers Endgame? Para responder la pregunta que les planteo el día de hoy es necesario hacer un poco de historia dentro del universo cinematográfico de Marvel. Los llevo al año 2015, al término de Avengers Era de Ultron, y a esa escena en que nosotros vemos a Hulk en su modo verde increíble en el Quinjet apretando un botón, cancelando la llamada de Black Widow y yéndose hacia un destino desconocido que 2 años después, en Ragnarok, en 2017, descubrimos que se trata de Sakaar, este planeta que es gobernado por el personaje de Jeff Goldblum y donde el gigante Esmeralda es una celebridad, es el campeón en esta especie de coliseo romano y que para él ha significado años de glorias, de celebración, de desfiles, de un montón de aspectos que lo han enaltecido, que han llenado su ego, su orgullo y que sobre todo implican que ha sido Hulk de forma ininterrumpida durante 2 años. ¿Qué implica esto? Que ha tenido la posibilidad de desarrollarse como individuo, ya está hablando de forma inicial, pero está estableciendo conversaciones, que está desarrollando una personalidad y distintas emociones. Una de las grandes hipótesis con respecto a Hulk en esa cinta es que tanto él como Bruce Banner son individuos distintos. Son seres independientes que cohabitan en un mismo espacio, un mismo cuerpo, pero que tienen caminos en términos personales, psicológicos, emocionales muy distintos. Lo llevo al siguiente escenario. Thor está en la pieza de Hulk tratando de convencerlo de que lo ayude a llegar al Quinjet y de navegarlo para salir de ese planeta. Sin embargo, Hulk se niega constantemente y le dice en algún momento a Thor que a él no le interesa Hulk, solo le interesa a Bruce Banner porque es inteligente, porque tiene los conocimientos científicos que pueden ser de utilidad. Y en definitiva le dice: tú eres amigo de Banner, no de Hulk. Y vemos a un Hulk que se comporta como un niño pequeño que se amurra cuando le dicen que no es tan importante o lo reprimen. Minutos más tarde, cuando Bruce Banner logra retomar el control del cuerpo, le plantea a Thor que los últimos 2 años se ha sentido como si estuviese encerrado en el maletero de un auto que fue manejado por Hulk a exceso de velocidad en una carretera infinita, a diferencia de como él lo sentía antes, en que creían que ambos estaban un poco manejando este auto. Eso nos demuestra ahora desde la otra perspectiva que tanto Banner como Hulk se sienten como individuos distintos, con personalidades, características, recuerdos y emocionalidades distintas, y este arco que se gesta en Thor Ragnarok, en el que tenemos muchos minutos para ir entrando en la dinámica y aprendiendo un poco las reglas de esta nueva coexistencia, se profundiza de una forma muy inteligente en la siguiente película en la que aparece el gigante Esmeralda, lo que nos lleva al año 2018, lo que nos lleva a Avengers Infinity War. En esa cinta, lo primero que vemos es cómo Thanos invade la nave asgardiana y vemos cómo este individuo que estaba lleno de ego y de éxitos en términos de combate y de fuerza, trata de hacerle frente. Se ve absolutamente y totalmente derrotado por uno de los seres más poderosos del universo, lo que lo conlleva a entrar en un estado de inseguridad, de introspección, de lamentación muy fuerte del que no logra salir durante toda la película. Constantemente Banner intenta que Hulk salga, sin embargo este se niega, hasta el punto de incluso decirle explícita y directamente que no. Banner en algún momento de la cinta dice una frase que para mí es clave, súper interesante, que es cuando le dice a Hulk, luego de que una vez más se negara a salir: tenemos mucho de qué hablar, amigo. Y mi gran tema, mi gran problema con respecto a lo que se hace con Hulk es que esa conversación nunca llegó. ¿Por qué? Por lo que ocurre en Avengers Endgame. A pesar de que Endgame, la película estrenada en 2019, parte poco tiempo después del fin de Infinity War, la cinta en sí misma me parece a mí que inicia luego de los 5 años que se dan después del chasquido y después de que los Vengadores mataran a Thanos definitivamente. En ese contexto, la primera vez que vemos a Hulk es en este restaurante en el que Steve Rogers, Ant-Man, Black Widow están tratando de jugar con esta idea del viaje en el tiempo. Y vemos por primera vez a este Smart Hulk, este profesor Hulk. Y si bien el científico plantea que se cerró en el laboratorio y logró unir lo mejor de 2 mundos, lo que vemos ahí, y lo que me parece que vemos ahí, es en realidad solo un mejoramiento, una actualización, un upgrade de Bruce Banner. ¿Cómo podemos comprobar eso? Cuando viajan a 2012, cuando están recolectando las gemas, una de las primeras escenas que vemos es cómo los Vengadores de ese año están peleando contra la invasión Chitauri, de Loki, etc. Y frente a nosotros se nos muestra a un Hulk descontrolado, que está rompiendo autos, tirando cosas para todos lados, persiguiendo Chitauri que arrancan. Y ante esto, el Banner del futuro, el Banner inteligente que nosotros estamos viendo, se avergüenza, se tapa la cara, trata de imitarlo un poco para pasar desapercibido y que no piensen que es otra versión de Banner. Sin embargo, no lo logra porque no tiene ese fuego interno del que habla Hulk en Ragnarok, no tiene esa rabia que es la que de alguna manera le da vida a este alter ego de Bruce Banner. Y en definitiva, porque ahí no está Hulk, está la carcasa en definitiva, pero no está la esencia, no está el ser que estaban haciendo en Ragnarok, que tienen una primera experiencia traumática en Infinity War. Se corta ese avance y de plano
se le mata. Y aquí es donde la pregunta inicial vuelve. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué mataron a Hulk? Si lo vemos desde lo argumental, me parece a mí que la gran excusa como para hacerlo sería que pudiera aportar el guantelete que logra traer a todos de vuelta y que su cuerpo de alguna manera lo resistiera. Y la pregunta que yo les planteo inicialmente, para mí, incluso más de las razones literales, argumentales por las que toman esta decisión, es una pregunta desde el lamento. ¿Por qué optaron por adelantar un proceso que probablemente se iba a dar en el universo Marvel? Un Hulk cada vez más racional, que pudiera elaborar ideas, que pudiera incluso manipular a la gente, que pudiera demostrar su potencial de arma de doble filo, que podría ser utilizada a tu favor, pero también podría jugarte en contra. Y lo mismo con un Banner que probablemente podría haber estado mucho más en control de Hulk a medida que fuera avanzando la relación entre ambos. Y es lamentable que se haya hecho, porque lo que comenzó un poco Taika Waititi en Ragnarok, lo que siguieron los hermanos rusos en la misma Infinity War, era súper interesante, había un potencial súper rico ahí de exploración, y lamentablemente se cortó. ¿Qué creen ustedes? ¿Le habían dado vuelta a lo que les estoy planteando? ¿Consideran que estoy exagerando un poco mucho? ¿Lamentan la fusión de Banner y Hulk? ¿O al contrario, creen que fue lo mejor que podrían haber hecho con el personaje? Los leo.